Ah, la siguiente. ¿Ya les Ah, aparece que cambia o todavía no, no? sigue en la portada. No puede ser. Creo que ya. Ok. Bueno, pues en cuanto a los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, vamos a tener que son un grupo en los que generalmente no se van a contar con suficientes enzimas para descomponer los carbohidratos en glucosa o que las enzimas no van a funcionar correctamente, por lo que se puede presentar una cantidad elevada de glucosa en el organismo. La mayoría de estos trastornos son hereditarios, por lo que es importante que se realicen pruebas a los bebés en caso de contar con antecedentes familiares de alguna de estas enfermedades, con el fin de tener pues un diagnóstico oportuno y un mejor control de la enfermedad dependiendo cuál sea el caso. La siguiente, por favor. Bien, entonces en las enfermedades por almacenamiento de glucógeno vamos a tener que aquí entran las glucogenosis, pero ¿qué van a ser las glucogenosis? Bueno, pues estas van a ser enfermedades hereditarias del metabolismo del glucógeno y se han reconocido más de 12 tipos, clasificándolos dependiendo de la enzima defectuosa y el órgano afectado. Principalmente suelen ser el hígado y el músculo, y las glucogenosis hepáticas van a ser del tipo 1, 3, 4, 6 y 9. Y las musculares del tipo 2, 5 y 7. La que sigue, por favor. Bien, ahora la glucogenosis 1 o enfermedad de von Gierk o von Gierk, la verdad no sé cómo se pronuncia. La glucogenosis de tipo 1 va a ser un trastorno, bueno, un grupo de trastornos autosómicos recesivos causados por la deficiencia de la unidad catalítica de la glucosa 6-fosfatasa alfa o G6P-asa alfa. Y para la tipo 1 y la deficiencia en la G6PT para la tipo 1B. Y los genes que van a codificar se van a encontrar en el cromosoma 17, el brazo largo del cromosoma 17, región 2, banda 1, y el brazo largo del cromosoma 11, región 2, banda 3, respectivamente. Un dato a resaltar es que van a tener una prevalencia baja, con casos de 1 en 100,000 a 1 en 200,000 nacidos a nivel mundial, pero se ha visto que se presentan más casos en la población judía y también que la glucogenosis tipo 1A es más prevalente que la 1B. La que sigue, por favor. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que se pueden caracterizar por hipoglicemia en ayunos no muy prolongados, por lo que el uso de las vías metabólicas alternativas van a producir hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia y acidosis láctica. Los pacientes van a presentar un retraso del crecimiento, talla baja, obesidad, extremidades delgadas, mejillas redondeadas, hepatomegalia y nefromegalia. Adicionalmente, y con frecuencia van a presentar irritabilidad, hipotonía e hipoventilación. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico, se debe encontrar hipoglucemia, acidosis láctica, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia
y en muchos casos hiperuricemia. La presencia de hipoinsulinemia e hipocetonemia también van a ayudar a orientar el diagnóstico. Una, una prueba a realizar es demostrar la ausencia a la respuesta hiperglucémica a los pacientes. Se les va a inyectar 1 miligramo sobre metro cuadrado de glucagón en ayunas o después de 2 horas de haber ingerido alimentos ricos en carbohidratos. Y en cuanto al diagnóstico bioquímico, se va a requerir una biopsia hepática para medir la actividad hidrolítica usando manosa 6-fosfato, G6P y pirofosfato, lo que nos va a arrojar un resultado de una actividad hidrolítica defectuosa. Y para el estudio histopatológico se va a observar distensión hepática inducida por acúmulo de lípidos y glucógeno. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que, para ninguna de estas dos variantes hay cura. Sin embargo, el tratamiento va a consistir en un control alimenticio, como puede ser una infusión de glucosa por sonda nasogástrica o vía parenteral. Y para aquellos que toleran la vía oral, pueden recibir maicena no cocinada de 1.6 a 2.5 gramos sobre kilogramo, inicialmente cada 3 a 4 horas en pacientes menores a 2 años y eventualmente cada 6 horas en pacientes mayores a 2 años. El administrar maicena va a ayudar ya que actúa como un carbohidrato de liberación lenta, lo que va a permitir prolongar el tiempo de su glicemia entre comidas. Esto también va a permitir a los pacientes alcanzar un desarrollo casi normal y aunque como ya dije no va a tener cura, los pacientes van a seguir presentando hiperlipidemia, hiperuricemia y acidosis láctica. También en cuanto al control alimenticio, se va a distribuir la dieta de 60 a 65% de los carbohidratos, 10 a 15% de proteínas y el restante de lípidos. Y dentro de las complicaciones más comunes vamos a encontrar la hipoglucemia severa, alteraciones en el crecimiento, crisis convulsivas, osteoporosis, falla renal y adenomas hepáticos. Aunque el pronóstico de los pacientes va a mejorar bastante si la detección es temprana y se lleva una correcta terapia nutricional, por lo que la mayoría de estos pacientes van a poder llevar una vida casi normal. La que sigue, por favor. Ahora pasando a la glucogenosis 2 o enfermedad de Pompe. La que sigue. Vamos a tener que es un trastorno metabólico igualmente hereditario, autosómico, recesivo, causado por una acumulación de glucógeno en múltiples tejidos, pero principalmente en músculo. Provoca insuficiencia cardíaca motora y respiratoria progresiva. Todo esto debido a la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa ácida o maltasa ácida, quien va a ser la encargada de hidrolizar el glucógeno para la producción de glucosa dentro del lisosoma. Su deficiencia se va a producir por mutaciones en el gen GAA que codifica para esta proteína enzimática. La que sigue, por favor. Bien, en el cuadro clínico vamos a tener que aunque tiene un espectro variable en la edad de inicio, se puede dividir en dos formas, la forma infantil y la de inicio tardío. Y su gravedad va a variar en función de la edad de aparición, el ritmo de progresión y la afección muscular. En la forma infantil vamos a tener que se va a presentar antes del primer año con una edad media alrededor de los 2 meses. Algunas literaturas dicen que entre el primer y el segundo mes. Y el paciente va a presentar característicamente cardiomegalia, hipotonía, hepatomegalia, fallo respiratorio, dificultad para la alimentación y sordera, aunque algunos pacientes
muestran algunas formas más leves y atípicas en las que solo se ve afectado el músculo esquelético. En cuanto a la forma tardía, vamos a tener que se presenta después del primer año y a su vez se va a dividir dependiendo de la etapa de vida que aparece, ya que puede ser infantil, juvenil o ya en el adulto. Se va a caracterizar por debilidad muscular proximal, insuficiencia respiratoria, generalmente no van a presentar afección cardíaca y la debilidad va precedida de mialgias y tetanias. En los niños va a haber un retraso en el desarrollo motor, mientras que en los adultos van a tener debilidad muscular proximal, mayormente en los músculos de la cintura pélvica, por lo que van a presentar dificultades para subir escaleras, correr o levantarse. Y también algunas veces pueden llegar a presentar dificultad para masticar y tragar. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico nos vamos a ayudar del tamiz neonatal, el cual sirve para identificar de manera temprana algunas enfermedades metabólicas y justamente pues poder otorgar un tratamiento oportuno. A la evaluación clínica debemos realizar una valoración de la fuerza muscular, la marcha, espirometría y electromiograma. En cuanto a los estudios bioquímicos, se podrán encontrar alteraciones como elevación de la creatinina sinasa, aminotransferasas, lactato deshidrogenasa y elevación del tetrasacárido de glucosa en orina, que si bien se puede hallar elevado en otras glucogenosis, apoya para el diagnóstico de la enfermedad de Pompe. Y en cuanto a la biopsia muscular, esta va a mostrar una miopatía vacuolar con depósito de glucógeno. La que sigue, por favor. Como tratamiento, se usa la sustitución enzimática, que se realiza con perfusiones de glucosidasa alfa. Este tratamiento puede detener o reducir el avance de la enfermedad. Incluso en niños con fenotipo de evolución más rápida, se ha observado una eficacia y reducción de la miocardiopatía hipertrófica. En adultos va a haber un beneficio de las funciones motoras, respiratorias y en general la fuerza muscular. Aunque el beneficio pues es mayor cuando entre más temprano se use la sustitución enzimática, va a tener más beneficio para los pacientes. Por eso es importante que sea implementada de manera temprana. En cuanto a la alimentación del paciente, se debe consumir un alto contenido de proteínas, aproximadamente del 25 al 30% del total de calorías, y reducir la ingesta de carbohidratos añadiendo suplementos como vitaminas y minerales. Otras recomendaciones es apoyarse en los tratamientos de soporte, como potenciar la función muscular con fisioterapia, el uso de ortésicos para evitar o minimizar el deterioro musculoesquelético, y también se recomiendan ejercicios para mejorar la deglución para tratar la disfagia. Las complicaciones más comunes van a ser las respiratorias y suelen tener repercusiones graves como el fallo respiratorio, el cual representa la principal causa de morbilidad y mortalidad. Y de forma menos grave puede haber una progresión en los síntomas musculares y respiratorios, ocasionando que algunos pacientes requieran una silla de ruedas y o ventilación asistida. La que sigue, por favor. La glucogenosis 3 o enfermedad de Cory-Force. Le puedes dar a la que sigue. Vamos a tener que esta es una enfermedad genética localizada en el brazo corto del cromosoma 1, región 2, banda 1, y es de carácter autosómico recesivo. Va a producir un déficit de la enzima desramificante del glucógeno, la cual dificulta la liberación de glucosa a partir del glucógeno,
generando una degradación incompleta de este. Durante periodos, bueno, se va a encontrar durante los periodos de ayuno y esto va a causar hipoglucemia. La que sigue, por favor. Se va a manifestar clínicamente con síntomas musculares y cardíacos. La forma va a tener dos formas, o se puede clasificar de dos formas, que puede ser la hepática y una forma mixta, en donde la forma hepática se va a caracterizar por hepatomegalia y abdomen protruyente, obesidad, hipotonía, retardo del crecimiento y desarrollo motor en el primer año, aunque los síntomas tienden a desaparecer o disminuir cuando los pacientes son adolescentes. En la forma mixta hepática y muscular, que es la más frecuente, se va a dar entre la segunda y tercera década de vida y va a aparecer una degeneración muscular miopática y neurogénica. También se ha descrito miocardiopatía e ictericia, además de que puede existir cetosis de ayuno, hipercolesterolemia e hiperbetalipoproteinemia, sin presentar hipertrigliceridemia. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico se pueden realizar las siguientes pruebas. En cuanto a análisis de laboratorio, estos deben incluir niveles de glucemia en sangre después de consumir alimentos, un estudio completo de la función hepática con el tiempo de protrombina y transaminasas, las cuales se van a encontrar elevadas en niveles de 1000 a 2000 unidades internacionales. Un perfil lipídico que puede llegar a presentar elevaciones en los valores del colesterol y lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Evaluación de los cuerpos cetónicos en sangre y orina, especialmente después del ayuno breve, ya que la cetosis en ayuna se va a destacar claramente. También el lactato y ácido úrico en sangre después del ayuno breve, el cual se puede encontrar elevados en algunas ocasiones. Para los estudios de gabinete se va a recomendar mandar una ecografía abdominal para determinar el tamaño del hígado, ya que en esta enfermedad llega a reducirse generalmente con la edad. Y en cuanto a los estudios histológicos, vamos a encontrar el glucógeno acumulado en el hígado por causa de una distensión de los hepatocitos y rara vez podemos encontrar ácidos grasos acumulados, ayudándonos a distinguir a la glucogenosis del tipo 3 de la del tipo 1. La que sigue, por favor. El tratamiento va a ser parecido a la glucogenosis tipo 1. Se van a dar carbohidratos fraccionados y se va a permitir el consumo de leche y frutas al paciente porque en esta patología la galactosa y la fructosa van a poder ser transformadas a glucosa. También el almidón crudo o maicena van a ayudar a mejorar el crecimiento y disminuir el tamaño del hígado. Se va a recomendar aportar una mayor cantidad de proteínas para que a través de la alanina se sintetice glucosa. Para lactantes y niños se recomienda un consumo de 55% a 60% de los carbohidratos, 15 a 20% de proteínas y lípidos para complementar el aporte de calorías. En los niños mayores o adultos se pueden administrar de 20 a 25% de proteínas, 50 a 55% de carbohidratos complejos y 20 a 25% de lípidos. Y va a ser importante proporcionar el 3% como ácidos grasos poliinsaturados. Una de las cosas que se recomiendan es reducir el consumo de azúcares refinados como sacarosa, azúcar, dulces, pasteles, helados, asimismo como disminuir el consumo de grasas saturadas, como pueden ser mantequilla, crema o mayonesa, por ejemplo, y evitar el consumo de alcohol, ya que va a ser un inhibidor de la neoglucogénesis y con ello pues se va a reducir la producción de glucosa por esta vía.
Eh, Estas anomalías generalmente van a mejorar con la edad y la hepatomegalia va a retroceder, pero puede llegar a producir fibrosis crónica que ocasiona cirrosis a largo plazo en un número pequeño de población con este tipo de enfermedad. Y algo como a destacar es que la glucogenosis del tipo 1 y del tipo 3 suelen ser muy parecidas, como pues ya se describió. Sin embargo, se van a distinguir ya que la tipo 3 se va a compensar a través de la activación de la gluconeogénesis y cetogénesis. También que se van a ver disminuidos los niveles de alanina, lactatemia y ácido úrico, pero en la tipo 3 se va a contar con una elevación de transaminasas. En la que sigue. Hola, ¿me escucha bien? Sí. Sí. Muy bien. Continuamos con la glucogenosis de tipo 4 o enfermedad de Anderson. La siguiente, por favor. También es conocida como amilopectinosis, como el glucógeno, por el glucógeno que se acumula en el hígado, porque es muy similar a la amilopectina. Lo que va a pasar en este tipo de la enfermedad es que el fallo va a radicar en la enzima ramificante amilo 1,4-1,6, transglucidasa. Entonces, son las que están señaladas en la imagen y pues las que hacen que la estructura normal se ramifique. Pero la diferencia es que en esta patología vamos a tener un glucógeno anormal con menos puntos de ramificación, exceso de cadenas rectas y pues bueno, esta anormalidad puede terminar por lesionar el hígado y va a condicionar el cuadro clínico que está en la siguiente diapositiva. Por favor. Que va a ser muy parecido a la insuficiencia hepática y a la cirrosis. Se encuentra fallo de crecimiento, hepatomegalia, retraso cognitivo, ascitis, esplenomegalia, hipertensión portal, hemorragias, ictericia, etc. Y las más características van a ser pues la hepatomegalia y la esplenomegalia. Las demás pueden estar o no estar. Igual puede causar hipotonía grave, atrofia muscular y afectación neurológica. La mayoría de los pacientitos no van a sobrepasar los 4 años sin un trasplante hepático. La siguiente, por favor. La variabilidad clínica se ha visto de las siguientes formas, como en forma neonatal, con hipotonía muscular y atrofia, que lleva a una muerte precoz. La segunda manera, que es como cardiopatía o miopatía. La tercera es en el adolescente y en el adulto con disfunción neurológica y miopatía. Y la cuarta es la forma hepática no progresiva. La siguiente, por favor. El diagnóstico se va a realizar con una determinación enzimática en leucocitos y fibroblastos con nula actividad de la misma precedida por las sospechas de las características histológicas. O sea, aquí podemos pensar que pues, se puede hacer biopsia, ¿no? Se han demostrado ya mutaciones en ADN genómico en el gen GBE1 y en diagnóstico prenatal, pues la actividad de la enzima en las vellosidades coriónicas nos puede ir orientando. Y el tratamiento, el único eficaz es el trasplante hepático, que va a impedir la muerte por fallo hepático, pero no va a mejorar la acumulación de polisacáridos anormales en el músculo. Entonces los cuidados serían muy parecidos a los que ya nos mencionaron en los tipos anteriores. La siguiente, por favor. Y bueno, el tipo 6 y el tipo 9, que son la enfermedad de Herr y de Hoog-Fernández, escrito con S, respectivamente. La siguiente, por favor. Representan un grupo heterogéneo de enfermedades como consecuencia del fallo del sistema fosfolipasa hepática. Ambas se refieren a alteraciones del mismo sistema y por eso es que lo agrupan. Pero en cuanto al tipo 6 o enfermedad de Herr, es el fallo de la fosfolipasa hepática de manera exclusiva. Pero la clínica suele ser leve, hipoglucemia sobre todo nocturna, no existencia de acidosis, hiperuricemia o lactato, y si existe, con suave hiperlipidemia. También hay niveles aumentados de transaminasas. El desarrollo mental suele ser normal y no hay afectación muscular tan grave. Solo hay hepatomegalia y talla corta con muchos más fijos y va a mejorar con la edad. La siguiente, por favor.
En cuanto al tipo 9 o la enfermedad de Hooke-Fernández, pues es causado por el defecto de una de las 4 subunidades de la fosfolicinasa y se han descrito 3 formas ligadas a X y 3 de transmisión recesiva. Las de transmisión recesiva son las que tienen AR y las otras son las ligadas a X. Y pues bueno, la más frecuente es la que está subrayada, la IXXLG1, y sus manifestaciones clínicas también van a ser leves y de hecho dicen que es clínicamente indistinguible al tipo 6. Las otras ligadas a X y a transmisión recesiva son menos frecuentes y pueden afectar músculo con calambres, debilidad muscular, atrofia en comienzo en etapas tardías o al corazón con miocardiopatía, incluso ya en periodo neonatal con fallo temprano cardíaco. El fallo cardíaco temprano va a ser más común en el último tipo, en el IXAR3. La siguiente, por favor. Ambas cursan clínicamente de forma muy leve y fácilmente pueden confundirse con una hipoglucemia cetótica. El hecho cardinal de estas dos enfermedades es la neoglucogénesis y la lipólisis intactas, entonces por eso podría llegar a confundirse. En cuanto al diagnóstico, se va a hacer con una determinación de la actividad enzimática con nivel erositario bajo y aumento de glucógeno intraeritrocitario, y la actividad enzimática normal en biopsia de tejidos y elevación en el contenido de glucógeno. El tratamiento no va a requerir de medidas específicas, únicamente pues se va a evitar el ayuno por la noche para evitar hipoglucemia y pues se va a intentar mantener una dieta rica en hidratos de carbono y proteínas. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente patología que vamos a ver es la galactosemia. La siguiente, por favor. Y en cuanto a su definición, es un trastorno hereditario del metabolismo de la galactosa causado por la actividad deficiente de una de las 4 enzimas de la vía del Eloir, que es la que tienen en sus pantallas. La forma clásica y severa de esta es la deficiencia de galactosa 1-fosfato, o GALT, que se manifiesta prácticamente desde el periodo neonatal como una enfermedad potencialmente mortal. Cabe destacar la importancia del tamiz metabólico porque pues, nos puede ayudar a detectar esta enfermedad, por lo que debe garantizarse que se practiquen todos los recién nacidos para su temprana identificación. Es de transmisión autosómica recesiva. La siguiente, por favor. Explicando un poquito de la galactosa y de su metabolismo, pues la galactosa deriva principalmente de la lactosa que se encuentra en la dieta y que se metaboliza en glucosa a través de la vía del Eloy, que es la que tienen en sus pantallas, por medio de 4 enzimas. La galactosinasa o GALC, cuya deficiencia causa la galactosemia tipo 2, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa o GALT, cuya deficiencia causa el tipo 1 o la clásica, el uridindifosfato galactosa 4-epimerasa o GALE, cuya deficiencia causa el tipo 3, y la galactosa mutarosa o GALM, que es la que en deficiencia causa el tipo 4. En México se reporta una frecuencia de un caso por cada 59.158 nacidos vivos y su severidad va a depender del fenotipo bioquímico, el genotipo, la existencia o no de complicaciones agudas y demás. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al un poquito más de la galactosa, es una aldroxosa, o sea, un monosacárido de 6 carbonos que constituye una fuente de energía importante en la dieta pues, de nosotros, los seres humanos, prácticamente desde el nacimiento. Puede encontrarse en la lactosa, en leche de mamíferos y fórmulas infantiles, puede encontrarse como galactosa en legumbres, verduras, frutas y en forma de galactocerebrósidos o gangliósidos en vísceras animales. La fuente más importante es la leche humana, que representa el 40%, bueno, para el recién nacido, que representa el 40% del aporte calórico y 90% del azúcar de la dieta del recién nacido. Siendo especial para la producción de energía, biosíntesis de carbohidratos complejos, glicoproteínas, glicolípidos, etc. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su metabolismo, la galactosa es un disacárido que en la membrana apical del enterocito se va a hidrolizar en galactosa y glucosa por medio de la enzima lactasa. Ambos van a ser llevados por GLT1, acoplado a un transportador de sodio, y después de absorberse, la galactosa y glucosa salen del enterocito y se difunden a través de la proteína GLUT2. En la imagen
nos menciona que es importante para la estimulación de la microbiota intestinal, participa en la formación de mucina, que tiene un efecto inmunoprotector, disminuye la actividad de FPEP en niños con síndrome nefrótico resistente a esteroides. La galactosilación de IgG confiere protección al organismo frente a enfermedades autoinmunitarias. También es importante porque los espermatozoides adhieren a glicoproteínas mediante exocitosis cuando penetran la zona pelúcida, y la síntesis del grupo sanguíneo ABO forma parte de glicopéptidos, glicoproteínas y proteoglicanos. Y bueno, en cuanto a la vía de Leloir, ¿te puedes regresar, por favor? Le da 3. Una disculpita. Bueno, en condiciones normales va a ser la ruta por la que se va a dar lugar el catabolismo de galactosa. En el primer paso, la B-delta galactosa es epimerizada a alfa-delta galactosa por la enzima GALM, que esta ya comentamos qué pasa cuando falla. Esta es fosforilada mediante la acción de la enzima GALC, que también ya la comentamos, a galactosa 1-fosfato, que posteriormente se cataliza en glucosa 1-fosfato y UDP galactosa, que también ya la comentamos, mediante la enzima GALT, junto con UDP glucosa, y después la UDP galactosa se transforma en UDP glucosa mediante la acción de la enzima GALE. Asimismo, por cada molécula de galactosa se encuentra en esta vía metabólica, se produce una de glucosa 1-fosfato, que es precursora de la glucosa 6-fosfato, glucosa, piruvato y lactato. Entonces, pues viendo ese esquema y teniendo en cuenta las enzimas que ya mencionamos, pues podemos ver dónde está el fallo y qué es lo que se va a terminar acumulando en el organismo. La siguiente, por favor. Ahora sí. Entonces, ahora sí, en la galactosemia tipo 1, que también es llamada clásica, es un error innato del metabolismo de los carbohidratos, como ya vimos, causada por la deficiencia severa de la segunda enzima de la vía, y que es la GALT. Esta da como resultado acumulación de galactosa, galactosa 1-fosfato, galactinol en los tejidos y deficiencia de UDP-GLA y UDP-GLC. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya les habló un poquito mi compañero de la galactosemia clásica, esta puede iniciarse durante la etapa de neonatal o enseguida de la introducción de la leche humana, bueno, ya es humana o fórmula. Los principales órganos blancos que se van a afectar va a ser el hígado, pero también puede afectarse las gónadas, la mucosa intestinal, los riñones, músculo esquelético, fibroblastos, leucocitos y glóbulos rojos. A partir de la 10ª semana de gestación, la enzima GALACT también se puede encontrar en los glóbulos rojos fetales, en el hígado, en pulmón, vaso, músculo cardíaco, y su actividad va a estar más alta, o se va a presentar, digamos que mayor actividad en el segundo y tercer trimestre de gestación, lo que nos va a sugerir pues este daño intrauterino. Y como tal, ya en su cuadro clínico, tenemos que lo común es que los niños tengan una pobre succión, fallas en el crecimiento, retraso en el crecimiento, vómito, diarrea, letargia, hepatomegalia, sangrado, acidosis tubular renal y catarata. Si no se suspende como la ingesta de leche o cualquier producto lácteo, perdón, esos pacientes pueden evolucionar a una insuficiencia hepática, insuficiencia renal, sepsis por E. coli, choque y finalmente pues la muerte. En cuanto a los efectos de la exposición a la galactosa, bueno, les puse un cuadrito. El momento y la cantidad cantidad y duración de la exposición a la galactosa nos va como a determinar qué tanto es el daño al lactante. Esto se va a reflejar en una morbilidad que si la exposición es continua durante los primeros 10 días, hay una mortalidad, de hasta el 75% de los recién nacidos.
Y la mayor parte de estas muertes pues se atribuye a una sepsis por E. coli, que fue la que les mencioné hace un momento, secundaria a una inhibición de la actividad bactericida de los leucocitos por el consumo de justo la galactosa. Y aquí en este cuadrito pues podemos ver que en cuanto a daño hepático hay un 89% de afectación, en el cual los bebés o los lactantes van a presentar ictericia, hepatomegalia, alteraciones en la prueba de la función hepática, alteraciones de los tiempos de coagulación y ascitis. En cuanto a la intolerancia a la alimentación, es un 76%. Se presenta vómito, pobre succión y diarrea. Falla en el crecimiento 29%. Letargia 16%, convulsiones 1%. Y en cuanto a la sepsis, se presentan un 10%. Como les mencioné, pues principalmente va a ser por E. coli. Y ya sentándonos como en cada sistema o en cada órgano afectado, en cuanto al sistema nervioso, pues el cerebro del lactante va a ser uno de los principales órganos dañados, y la gravedad va a variar en cada paciente, y pues se muestra un deterioro continuo en cuanto al desarrollo cognitivo. También los pacientes van a tener problemas de aprendizaje, de habla y de lenguaje, trastornos motores, problemas de la memoria, dificultad para integración, para comunicarse, y pues su desarrollo o su desempeño escolar pues no va a ser óptimo. En cuanto a los síntomas psiquiátricos, bueno, lo común y se caracteriza esta enfermedad por depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de espectro autista, perdón. Y también se reportan síntomas neurológicos como son temblores, ataxias, distonías, dismetrías y distralia. Y en cuanto a la salud reproductiva, específicamente en las mujeres con esta enfermedad, el 80% de las mujeres con galactosemia tienen insuficiencia ovárica, y hasta el momento pues se desconoce en qué momento se empieza a dañar, digamos, que este sistema, o si ocurre secundario a la exposición a la lactosa, o sea, que si es intrauterino o es posterior a la exposición. Ok, se cree que este daño ovárico, bueno, se tiene la teoría, ocurre antes del nacimiento, como les mencioné, no se tiene como que muy claro. Y por lo general las pacientes van a presentar concentraciones altas de FSH, concentraciones bajas de la hormona antimulleriana, estradiol, y la LH va a estar variable. Los ovarios suelen ser pequeños, atrofiados, incluso indetectables, y un 77% de las pacientes con insuficiencia ovárica manifiestan a una media entre los 13 años. Y se dice que estas pacientes tienen como una alta probabilidad de infertilidad, pero se reporta que la mitad, o sea, es como un 50-50, la mitad de los pacientes han logrado embarazarse. En cuanto a los hombres, las concentraciones séricas de testosterona, FSH y LH son normales y no tienen anormalidades en cuanto al aparato reproductor que se pueden relacionar con una infertilidad, y lo único que se ha reportado son la prevalencia de criptorquidia y el volumen en cuanto al semen va a ser bajo. Pasando a la salud ósea, se reporta que un tercio de los pacientes tienen una densidad mineral ósea inferior al promedio, lo que se asocia con pues, la restricción dietética, la actividad limitada y otros factores intrínsecos de la enfermedad. Este daño pues se reporta aún cuando los pacientes tomen suplementos de calcio, vitaminas y estrógenos, y en las mujeres también se asocia esta menor densidad a la disfunción ovárica. En cuanto al crecimiento, durante la infancia y adolescencia van a presentar una talla baja en relación al promedio, pero muchos pasando los 18 años se emparejan y sí puede ser que lleguen a una talla promedio.
Em, Se cree que esto es por la disminución del crecimiento insulínico tipo 1 y la proteína 3 de unión al factor del crecimiento similar a la insulina, que pues juega un papel importante digamos que en estos pacientes. También en cuanto a la visión, como si recuerdan en el cuadro clínico mencioné catarata. Esto es por un fenómeno osmótico, ya que el galactiol va a producir un engrosamiento del entramado fibrilar del cristalino y va a ocasionar cambios iniciales en la permeabilidad de este y secundariamente una formación de la catarata nuclear, o también llamada en gota de aceite. En cuanto al daño hepático, la glucógeno-fosforilasa y la fosfoglucosinasa, no, fosfoglucomutasa, perdón, van a ser enzimas decisivas en la degradación del glucógeno. Cuando estas se inhiben, van a hacer que esta última se acumule en las células hepáticas, lo que va a dar como resultado una hepatomegalia y alteraciones en las enzimas hepáticas, con presencia de hiperbilirubinemia, de predominio directo, hipoalbuminemia y elevación de la gamma-glutamitranseptidasa y un aumento en los ácidos biliares en el plasma. También va a presentar alteraciones en el perfil de aminoácidos en plasma y déficit en todos los factores de complejo protombínico. En los pacientes que no tengan un tratamiento de este daño puede evolucionar a una fibrosis, a una cirrosis y a estatosis macrovesicular. Y por último, en cuanto al daño renal, las concentraciones elevadas de la galactosa 1-fosfato van a originar una inhibición en el transporte de los aminoácidos en el riñón, y esto va a dar como consecuencia una aminoaciduria y también tubulopatías en el extremo proximal. Y sí, bueno, esta lesión va a ser muy característica de esta enfermedad y va a causar con acidosis y hiperclorémica, perdón, aminoaciduria y glucosuria. En cuanto a la galactosemia tipo 2, pues esta es causada por deficiencia en la galactosinasa, que es la enzima que cataliza el primer paso de la vía del Eloe. Su incidencia es cercana a 1 por cada 10.000 nacidos vivos. Este tipo de galactosemia no evoluciona a daño hepático ni retraso en el neurodesarrollo, sin embargo puede derivar en formación de cataratas por el mismo mecanismo que ya explicamos, por acumulación de galactosa en las fibras del cristalino. Okay. Bueno, en este tenemos que los síntomas no van a evolucionar, o su cuadro clínico no va a evolucionar a un daño hepático ni a un retraso en el neurodesarrollo, pero va a presentar catarata, epilepsia, discapacidad intelectual, nefrofibromatosis, hipoglucemia, retraso en el desarrollo y microcefalia. El diagnóstico se va a establecer con la demostración de la elevación de las concentraciones plasmáticas de galactosa y un incremento de la excreción urinaria de galactitol, y también por la actividad del GALAC. Bueno, esta va a estar reducida, tanto la actividad del GALAC como la concentración de galactosa 1-fosfato van a ser normales, perdón. Bueno, no sé qué le pasó al micrófono de mi compañera, entonces sigo yo. La galactosemia tipo 3, bueno, la gravedad clínica de la deficiencia de la galactosa epimerasa va desde una forma benigna a una potencialmente mortal.
Se conocen 3 formas de este tipo, que es la forma periférica con una actividad enzimática disminuida, la forma intermedia, que pues igual tiene una actividad enzimática reducida, y una forma generalizada con igual disminución de la actividad enzimática pues, general. Las características clínicas son muy similares a la galactosemia clásica, que se acompaña de dismorfias craneofaciales, hiperlaxitud ligamentosa y contracturas articulares. Los pacientes con deficiencia intermedia y periférica permanecen asintomáticos incluso con la dieta regular. La siguiente, por favor. En cuanto a la galactosemia tipo 4, los síntomas van a ser muy similares a la galactosemia tipo 2, en la que hay un incremento de las concentraciones sanguíneas de la galactosa. Esta se va a presentar sin cambios en las concentraciones de galactosa 1-fosfato, y los pacientes van a o suelen presentar cataratas sin síntomas hepáticos o gastrointestinales. Su diagnóstico va a ser, bueno, la sospecha de galactosemia, como lo mencionó mi compañero, normalmente se debe hacer un diagnóstico o una prueba prenatal en cuanto nazca el bebé. Las sospechas deben iniciarse con las manifestaciones clínicas del paciente y justo con el tamiz neonatal y los hallazgos de laboratorio. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se va a establecer con la medición de la concentración de galactosa 1-fosfato y la actividad de la enzima de glóbulos rojos o las pruebas genéticas. Justo era lo que les mencionaba del tamiz neonatal. En cuanto al tamiz neonatal, en nuestro país se implementó a partir del año 2010. Esta se incorporó al programa de tamiz neonatal de la Secretaría de Salud. De manera inicial, se hace la determinación de la galactosa total como una prueba de tamizaje en los primeros 3 a 5 días de vida, y los valores de corte los establece cada laboratorio, pero en general, mediante la técnica de fluorescencia son menos de 10 miligramos por decilitro, y cuando este se reporta positivo, se sugiere solicitar una prueba confirmatoria con una nueva medición de galactosa total, concentraciones de galactosa 1-fosfato y actividad de la enzima GALACT. Esto va a ser mediante una reacción enzimática, así como estudios de biología molecular, y sobre todo van a ser los de secuenciación de nueva generación, que incluyen todos los genes relacionados con la galactosemia. Y bueno, es importante mencionar que en todos los pacientes se debe cuantificar las concentraciones de las enzimas hepáticas, practicarse gasometría arterial, y un examen general de orina en busca de glucosuria, aminosiduria y albuminuria. En cuanto al diagnóstico prenatal, en la semana 11 de gestación se recomienda un estudio de ADN del corión del embrión, y va a haber una deficiencia de la actividad de la enzimática de GALACT, que puede medirse mediante la demostración de galactitol en el líquido amniótico o en las vellosidades coriales o aminócidos cultivados, Y por último tenemos la biopsia hepática. Los hallazgos en la biopsia hepática, cuando se hace de manera temprana, incluyen colestasis, vacuolación grasa difusa, con poco o ninguna reacción inflamatoria, y los cambios grasos son extensos y generalizados en todo el lóbulo. Cuando esta se practica tardíamente, los hallazgos van a ser formación de pseudoductos y pseudoglándulas, fibrosis periportal, que se va a extender hasta el puente de los conductos portales adyacentes, nódulos de regeneración y fibrosis hepática que va a evolucionar a cirrosis. Es importante mencionar que la biopsia va a ayudar a establecer el grado de la lesión hepática, pero no sé, digamos que no es
obligatoria para dar un diagnóstico de la enfermedad. Y en cuanto a, bueno, aquí tengo un cuadrito que me pareció muy bueno porque tiene como todo para hacer el diagnóstico integral. En cuanto a lo clínico, tenemos nervio tóxico, afectación del cristalino, insuficiencia hepática grave, tubulopatía proximal y sepsis por E. coli. En las alteraciones bioquímicas generales tenemos hiperbilirubinemia, hipoaliuminemia, niveles altos de ADL, AST y GGT, alteraciones del complejo de protombina, elevación de ácidos biliares, acidosis hiperclorímica, glucosuria, albuminuria y aminoaciduria. En cuanto a las alteraciones bioquímicas específicas, tenemos niveles altos de glucosa en plasma, más de 3 miligramos por decilitro, galactosuria, elevación de galactosa, 1-fosfato en eritrocitos, más de 1 miligramo por decilitro, galactiol elevado en plasma y orina. Y pues en el diagnóstico de certeza tenemos la demostración de la deficiencia enzimática, que es menor de 2.5 nanomoles por... y una identificación de la mutación patógena. Que en cuanto al tratamiento, tenemos, bueno, debe ser nutricional, bueno, en el ámbito nutricional, bioquímico, desarrollo psicomotor, lenguaje y coeficiente intelectual, complicaciones óseas, atención de la catarata y disfunción ovárica. Ahorita se los voy como desglosar por uno. En los recién nacidos con galactosemia van a requerir los mismos nutrientes que para pues que cualquier recién nacido normal. Pero en virtud de las altas concentraciones de la lactosa en leches y en las fórmulas lácteas, estas deben suspenderse de la dieta. Y las guías de práctica clínica recomiendan que los pacientes con una actividad mayor al 10% no deben tratarse y los que tienen la variedad Duarte no deben recibir restricciones de la dietéticas, perdón. Y en los primeros meses de vida se recomienda iniciar con una fórmula de soya, una semielemental con caseína o fórmula elemental. En cuanto al tratamiento bioquímico, en los primeros años de vida, o los cuidados, digamos, en cuanto a lo bioquímico, en los primeros años de vida se debe cuantificar las concentraciones de galactosa 1-fosfato al momento del diagnóstico y después a los 3 y 9 meses de restricción de galactosa en la dieta. También las concentraciones de galactosa 1-fosfato deben cuantificarse cada año después del primer año de vida hasta que se establezca una línea base individual. Y en cuanto al desarrollo psicomotor del lenguaje y coeficiente intelectual, se recomienda hacer pruebas de IQ de acuerdo a la edad. Estas van a ser la primera a los 2 años, la siguiente a los 4 a 5 años, la tercera a los 10, de los 8 a los 10 años, la cuarta de los 2 a los 14 y la última de los 15 años y mayores. Esta última va a ser una evaluación cognitiva de velocidad y comprensión del espacio visual. En cuanto al habla y lenguaje, se van a hacer pruebas de audición y evaluación de la comunicación prelingüística. Estas deben ser practicadas antes de los 2 años. Y en todos los niños que no cumplan como los hitos apropiados para su edad, deben evaluarse el uso del lenguaje expresivo, receptivo y pragmático. También se va a hacer un examen de la estructura-función, de habla motora, que son observación de la respiración, resonancia, voz y articulación, y inteligibilidad del habla. Y también en pacientes con trastornos de habla, lenguaje y voz se debe iniciar una terapia temprana. En cuanto a las complicaciones óseas, la densidad mineral ósea debe cuantificarse a partir de los 6 años en la pubertad, adolescencia y posteriormente cada 5 años para llevar un chequeo. En cuanto a la presencia de cataratas, se debe referir al oftalmólogo para confirmar el diagnóstico
Y se debe hacer un seguimiento. Si no hay indicios de catarata, la evaluación debe ser al año, 5 años y durante la adolescencia. Por último, en cuanto a la disfunción ovárica, si la niña alcanza los 12 años con características sexuales secundarias insuficientes, o si alcanza los 14 sin menstruar regularmente, se debe examinar para detectar tempranamente o detectar la insuficiencia ovárica. Las niñas que ya pasaron, las mujeres que ya pasaron la pubertad y tienen un periodo menstrual regular, deben controlarse cada año para detectar anomalías menstruales, amenorreas secundarias, y síntomas de insuficiencia ovárica primaria. También se debe hacer una determinación de FSH en suero, y al inicio de la amenorrea secundaria está indicado la terapia de reemplazo hormonal para reducir el riesgo de osteoporosis. Y en las pacientes con la variedad Duarte no se recomienda el seguimiento porque no hay afectación ovárica. Y bueno, en el caso de los varones, pues como no hay ninguna afectación, pues no hay seguimiento. Y como tal, en el tratamiento, pues más importante, bueno, el central es la alimentación. Y aquí les puse una tablita en la que incluye los alimentos permitidos, que son la fórmula de soya, aminoácidos e hidratos de caseína, todas las frutas, vegetales, todas las legumbres, productos de soya no fermentados, quesos maduros, caseína de calcio y sodio, el cacao excepto en leche de chocolate, saborizantes naturales o artificiales. Y bueno, si quieren pues leer uno por uno, cuando les pasemos la presentación. Y en los alimentos restringidos está la leche humana y todas las fórmulas infantiles a base de leche, todos los productos hechos a base de leche, a excepción del caseinato y queso maduro, e ingredientes hechos a base de leche, como son mantequilla, proteínas de leche en polvo, proteínas de suero hidrolizada, lactosa, y suero de leche. Y todos los quesos, como les mencioné, a excepción de los maduros, productos de soya fermentados, vísceras y carnes frías, y por último, salsa de soya fermentada. La siguiente enfermedad son los trastornos del metabolismo de la fructosa. Aquí. Se conocen los errores congénitos de la guía especializada del metabolismo de la fructosa. El primero es la fructosuria, y el segundo es la intolerancia hereditaria a la fructosa o déficit de fructosa 1,6-difosfato-aldostasa. En la fructosuria se produce por el déficit de la fructosinasa, ya que sin esta enzima la fructosa ingerida no se metaboliza. Se transmite con un carácter autosómico recesivo y tiene una incidencia de 1 por cada 120,000 nacidos vivos. Y la fructosuria es un hallazgo pues accidental, ya que no va a presentar ningún hallazgo clínico, su cuadro clínico pues es nulo. Y en cuanto a la intolerancia hereditaria a la fructosa, va a ser una enfermedad producida por el déficit de la actividad de la fructosa 1,6-difosfato-aldosa o aldolasa B. Tiene una incidencia de 1 por cada 26,000 nacidos vivos. Es de carácter autosómico recesivo y se conocen al menos 40 variables patogénicas que originan una intolerancia hereditaria a la fructosa. En cuanto a su etiología, las alteraciones en el metabolismo de la fructosa se producen por 3 defectos enzimáticos. El primero va a ser por la deficiencia de la fructosinasa, ya que sin esta no se genera en esta no se va a generar ningún síntoma clínico, por lo tanto no requiere ningún tratamiento. La siguiente es la deficiencia de la aldolasa B, que va a ocasionar una intolerancia hereditaria a la fructosa y va a impedir la transformación de la fructosa 1-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Aquí su cuadro clínico se va a manifestar cuando se introduce azúcar en la dieta, dando como resultado náuseas, vómito, palidez, sudoración, temblor, letargia, convulsiones,
hipoglicemia, daño hepático, ictericia, edema y ascitis. En cuanto a su tratamiento, va a consistir en la eliminación de la fructosa de la dieta, como son la sacarosa, fructosa libre y sorbitol. Si este tratamiento se integra precozmente, tiene pues resultados muy favorables y van a desaparecer los síntomas y se normalizará la función renal. En cuanto a la tercera, es la deficiencia de la fructosa 1,6-difosfato, que esta se va a encargar de transformar la glucosa a partir de todos los sustratos neoglucogénicos, como el lactato, glicerol, la alanina y también la fructosa pues, que se ingiere en la dieta. Se va a caracterizar por la presencia de acidosis láctica, hipoglicemia, disnea, taquicardia, apnea, irritabilidad, letargia, coma y convulsiones. El tratamiento va a consistir en prevenir la hipoglucemia, y la neoglucogénesis. Esto va a impedir que su tratamiento va a ser a partir de impedir el ayuno prolongado y la dieta va a ser una dieta fraccionada. Ya como tal, hablando de la fructosuria, esta va a ser la deficiencia de la, como les mencioné hace un momento, de la enzima fructoquinasa, lo que esta va a causar que se desacelere la transformación de fructosa a fructosa 6-fosfato, que va a estar ejecutada por la enzima exoquinasa en el músculo y el tejido adiposo. Esto no va a producir ninguna sintomatología, como les mencioné hace un momento, y solo se detecta al buscar sustancias reductoras de la orina, y se han encontrado dos modificaciones que alteran la fosfofructoquinasa, que es la G40R y la A43T. Y como les mencioné, pues no requiere ningún tratamiento dietético y el pronóstico pues es excelente, no tiene ninguna alteración, digamos que a nivel fisiológico. En cuanto a la intolerancia hereditaria a la fructosa, esta se va a producir por la deficiencia o ausencia de la enzima alosa B, que es la fructosa 1,6-difosfato-aldosa, y va a ocasionar la intolerancia hereditaria a la fructosa. Este defecto enzimático va a impedir que se transforme la fructosa 1-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Y va a inhibir la síntesis de la glucosa, lo que va a ocasionar la disminución de la producción de la glucosa se va a generar porque la fructosa 1-fosfato va a inhibir a la glucogenólisis a partir de la fosforilasa, aunque esta a su vez va a liberar la glucosa y la glucosa, y se va a inhibir la neoglucogénesis a partir de la fructosa 1,6-difosfato. Junto con ello hay una disminución de la endocitotransferasa debido a que el fosfato se va a utilizar en la formación de grandes cantidades de fructosa 1-fosfato. Y en los pacientes con esta enfermedad es normalmente, se van a encontrar bien hasta que mientras reciban la lactancia, ya sea materna, pero una vez que se le introducen fórmulas con azúcar, medicamentos, frutas o verduras, va a aparecer náusea, vómito, palidez, sudoración, temblor, letargia, y en algunos casos pueden presentar convulsiones provocadas por la hipoglucemia. Si no se sospecha o no se suspende la fructosa, los pacientes dejan, su crecimiento se alenta, aparece hepatomegalia con aumento de la bilirrubina y las transaminasas, ictericia, sangrado, edema y ascitis. Y si se mantiene el consumo de la fructosa, van a presentar insuficiencia hepática. Y también la función tubular proximal se va a ver disminuida y presentan
minociduria, perdón. Y también se ha observado que los lactantes de forma espontánea no van a tolerar los alimentos con azúcar. Y en los niños mayores se puede producir una aversión a los alimentos con fructosa por lo mismo que los hace sentir mal, aunque estos pueden ser interpretados como como que no les gusta simplemente. El diagnóstico de sospecha va a ser al encontrar fructosa en la orina y se confirma midiendo la actividad enzimática en el hígado. No se recomienda hacer una prueba de tolerancia a la fructosa endovenosa porque esto nos puede dar como resultado una hipoglucemia intensa. Y nuestro tratamiento va a consistir en la eliminación de la dieta de todas las fuentes de fructosa, como son la sacarosa, fructosa y sorbitol. También alimentos con rafinosa, inulina y estaquiosa, que esta también va a tener fructosa. Es importante mencionar que la fructosa y el sorbitol también son utilizados como excipientes en diversos medicamentos, principalmente en jarabes, que es lo que consumen los niños. Y bueno, aquí les puse una tablita donde están los alimentos prohibidos y permitidos en la intolerancia hereditaria a la fructosa. En los permitidos están los lácteos y bebidas, los derivados, cereales, granos y pan, obviamente. En cuanto a grasas, están los aceites vegetales, mantequilla, tocino, crema, queso, manteca, harina, etcétera. Huevos, consumir. En cuanto a jugos y frutas, principalmente jugo de limón o lima, legumbres, se puede consumir el tofu, carne, puede ser cualquier carne. En vegetales, pueden consumir espárragos, rosada. Y en cuanto a los condimentos, son vinagre, sal, pimienta, semillas de sésamo, girasol y calabazas. En cuanto a los prohibidos, pues están helados, batidos, yogur, fórmulas infantiles con fructosa, azúcar, frutas, bebidas saborizadas, quesos y derivados, pues helados de leche, aguas, yogur con azúcar. En cuanto a los cereales, granos y pan, pues todos los cereales. Pues ya, bueno, si quieren leer la detalle, pensar cuando va la presentación, para no alargarme más. Y por último tenemos la enfermedad de Barrucher. Como definición, es un padecimiento crónico que tiene un patrón hereditario autosómico que resulta de la mutación del gen de la glucocerebrosidasa ácida. Y esta deficiencia enzimática va a favorecer la acumulación del sustrato glucocerebrosidasa en los lisosomas de los macrófagos o células de Gaucher y linfocitos, que eventualmente van a conducir a una hipertrofia del sistema lisosomal, células que infiltran el tejido esquelético, médula ósea, vaso, hígado, pulmones y cerebro, causando daños en las células y disfunción orgánica. En cuanto a su epidemiología, es la enfermedad de depósito lisosomal más común a nivel mundial, con una prevalencia de 1 por cada 100.000 individuos en la población mundial. Y en México se estima que 2.560 pacientes tienen esta enfermedad. Su etiología, esta enfermedad se debe a una mutación en el gen responsable de la síntesis de la enzima lisosomal beta-glucocerebrosidasa ácida y también es llamada beta-glucosidasa ácida. Y tenemos 3 tipos. El tipo 1 va a ser la forma crónica de la enfermedad de Gaucher, es el tipo más frecuente y por lo general comienza durante la infancia. Da lugar a un aumento del hígado y del vaso,
anemia, trombocitopenia, aparición de hematomas, anomalías óseas, enfermedad, bueno, esta enfermedad puede derivar a enfermedad hepática grave, incluyendo un aumento de la probabilidad de hemorragias gastroesofágica, perdón, y cáncer hepático. El tipo 2 es la forma más rara, ocurre durante la primera infancia y generalmente causa la muerte a la edad aproximadamente de 2 años. Todos van a presentar galia y alteraciones neurológicas graves como son convulsiones, daño cerebral y rigidez de los miembros. El tipo 3 de la enfermedad de Gaucher es la forma juvenil, puede comenzar en cualquier momento durante la infancia, y los niños que tienen el tipo 3 de esta enfermedad van a presentar esplenomegalia, hepatomegalia, anomalías óseas, problemas oculares, alteraciones neurológicas lentamente progresivas como ataxias. Si el niño alcanza la adolescencia, puede que su pronóstico sea bueno. En cuanto al cuadro clínico, en el tipo 1 tenemos astenia, dinamia, sangrado espontáneo, gingival, petequias o equimosis, hipermenorrea, sensación de plenitud, de distensión o dolor abdominal, esclerosis con fiebre, mucosas y tratamientos, hepatomegalia, esplenomegalia, fracturas patológicas y retraso en el crecimiento. En el tipo 2 y 3 tenemos astenia, dinamia, sangrado espontáneo nasal, gingival, petequias, equimosis. Bueno, son prácticamente los mismos que el tipo 1. Va a ser de la cabeza, trismus facial, trastornos oculares como el estrabismo, oftalmoplegia y ataxia oculomotora, trastornos de la deglución, convulsiones y deterioro intelectual progresivo. Y bueno, en cuanto al diagnóstico de certeza, vamos a requerir confirmación mediante los análisis de la actividad de la enzima beta-glucocerebrosinasa en plasma, leucocitos, biopsia de tejido o cultivo de fibroblastos, también la detección de ausencia o disminución de la actividad de esta enzima. Y el diagnóstico prenatal es posible mediante la determinación de la actividad enzimática de las vellosidades coriales o en cultivo celular de líquido amniótico. Y ya por último, va a ser tratamiento con reemplazo enzimático, que son dosis iniciales bueno, en niños y adultos con Daltoria, la dosis inicial va a ser 60 unidades por kilo todas las semanas con ajustes posteriores a su dosis de mantenimiento de acuerdo a la respuesta clínica y el logro de las metas terapéuticas. De los niños siempre van a ser consideradas de riesgo alto y los adultos de riesgo bajo, la dosis inicial va a ser de 30 a 45 unidades por kilo cada 2 semanas con ajustes posterior. Se va a hacer una dosis de mantenimiento de acuerdo a la respuesta clínica y el logro de las metas de tratamiento. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. ¿Hay preguntas? Todo claro. Todo claro. Sí. Ok. Miren, estos problemas son bastante raros. La verdad que decir que pues, una clase los van a conocer es casi imposible. Pues en el resto sobre todo cuando pasan en pediatría, van a ver tal vez unos pocos casos. Pero pues lo importante de todo es saber identificar o sospechar de un problema como estos ya cuando les toque estar en la atención primaria. Eso es lo importante, ¿sí?
Y todo tiene que ver con los metabolismo. Esto es puro metabolismo. Es decir, donde fallan las enzimas y pues al fallar cierta enzima, pues se acumulan los precursores de esas vías. Eso es básicamente lo que sucede. ¿Ok? Y como las vías de los carbohidratos, todas las vías metabólicas, pues están en el hígado y en el músculo, principalmente. Entonces, y neurológicamente se afectan porque el sistema nervioso es muy sensible o muy dependiente de glucosa. ¿Sí? Entonces, pues, es de ahí que las manifestaciones clínicas sean, pues, por esa edad. ¿Ok? Bueno, como pues ha sido una charla prolongada, pues, las preguntas pueden ir saliendo después, pero de manera, pues, de no fatigarnos más. Pues, si no hay preguntas, pues, estamos pendientes para la clase de la... ¿Cuándo tenemos la clase de